La legislatura de la provincia del Chubut sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Sustitúyase el artículo 34 de la Ley 12, número 9, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 34. Los partidos provinciales y municipales deberán respetar para su organización interna el sistema democrático a través de elecciones periódicas para la nominación de sus autoridades mediante la participación de los afiliados, de conformidad con las prescripciones de su Carta Orgánica. Las elecciones internas para designación de autoridades partidarias serán consideradas válidas cuando votase un porcentaje de afiliados superior al 10% del padrón partidario vigente. De no alcanzar tal porcentaje, se debe efectuar una segunda elección dentro de los 30 días, a efectos de ser tenida por válida, deberá cumplir los mismos requisitos. Si no se obtuviese el mínimo de votantes exigidos en el presente capítulo, dará lugar a la caducidad de la personería política del partido. El resultado de la elección de autoridades partidarias será público y se deberá comunicar al Tribunal Electoral Provincial. En el caso de oficializarse una sola lista para elección de autoridades, no podrá prescindirse del acto eleccionario, salvo que la lista fuere avalada por la mayoría del padrón de afiliados vigente para elección interna, o aprobada en reunión convocada específicamente al efecto por los organismos partidarios competentes. Para la designación de cargos electivos provinciales o municipales se aplicará el sistema previsto en el artículo 66 de la presente ley. Artículo segundo. Sustituyese el artículo 66 de la Ley 12, número 9, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 66. Para la nominación de candidatos a cargos públicos electivos, los partidos podrán optar por incluir en sus cartas orgánicas cualquier sistema de elección de candidatos que contemple la representación de las minorías. El procedimiento deberá incluir: a. Convocatoria previa con un plazo no menor de 30 días. b. Publicación de la convocatoria en el boletín oficial y en un medio gráfico de circulación provincial. C. Clara descripción de la candidatura de que se trate. D. Plazo de presentación de listas. Artículo tercero. Sustitúyase la denominación del capítulo segundo del título séptimo de la Ley 12, número 9, el que quedará redactado de la siguiente manera. Capítulo segundo de la nominación de candidatos a cargos públicos electivos. Artículo cuarto. Sustituyese el artículo 66 bis de la Ley 12, número 9, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 66 bis. No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos ni ser designados para ejercer cargos partidarios. 1. Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes. 2. Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad con sentencia firme por el término de la condena. 3. El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad o en situación de retiro cuando hayan sido llamados a prestar servicios. 4. El personal superior y subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación y de las provincias en actividad o retirados llamados a prestar servicios. 5. Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial de la Nación, provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas municipales. 6. Los que se desempeñen en cargos directivos o sean apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar. 7. Las personas con autos de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren previstas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. 8. Las personas condenadas por los crímenes descritos en el inciso G, aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución. 9. Los condenados por a. Los delitos previstos en los capítulos 1 y 2 del título 9, Delitos contra la Seguridad de la Nación, del libro 2 del Código Penal de la Nación. B. Los delitos previstos en el capítulo 1 y 2 del título 10, Delitos contra los Poderes Públicos y Orden Constitucional, del libro 2 del Código Penal de la Nación. C. Los delitos previstos en los capítulos 6, Cohecho y tráfico de influencias. 7. Malversación de caudales públicos. 8. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. 9. Exacciones ilegales. 9 bis. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Y 13. Encubrimiento, del título 11 del libro 2 del Código Penal de la Nación. D. El delito de fraude en perjuicio de la administración pública, previsto en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal de la Nación. E. El delito de lavado de activos cometido por un funcionario público contemplado en el artículo 303, inciso 2.b del Código Penal de la Nación. F. Delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119, 120, 124 a 128, 130, 131 y 133 del título 3 del libro 2 del Código Penal de la Nación. G. Delitos contra las personas comprendidos en los artículos 79, 80, 84 bis, segundo párrafo 95,
cuando el resultado sea la muerte, 106, tercer párrafo del título primero del Código Penal de la Nación. La inhabilitación para ser candidatos o ejercer cargos partidarios previstas en el inciso 9 del presente artículo de esta ley se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso y hasta su eventual revocación posterior o, en su caso, hasta el cumplimiento de la pena. Artículo 5, de forma. Bien, se pone a consideración de los señores diputados. Bien, con 17 votos afirmativos queda sancionada la presente ley. Vamos a dar tratamiento al 2.3 del orden del día.